Bienvenidos amigos oyentes al podcast donde hablamos de True Crime, donde analizamos las mentes más perturbadas y los casos más escalofriantes de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y antes de contaros el caso de hoy, quiero dedicar unas palabras de agradecimiento y de felicidad, porque no sabéis lo feliz que me hace tener 15 episodios. Esto ha sido un gran desafío para mí. Yo llevo escuchando audios años. La plataforma iVoox ha sido para mí mi gran amiga en los viajes, porque escuchar historias de asesinos en serie, historias de misterio, del espacio, de historias de biografías, cine, música, historias interesantes me han acompañado en mis viajes de coche, de autobús, de metro, pasear por la calle. Y un día mi mente hizo clic. ¿Por qué no ser yo la que narre historias? Ya que me encanta este mundo y ¿por qué no? Así que me puse a ello. Entonces, recuerdo el primer episodio, El logro de las Ardenas, y me puse a investigar, me documenté, vi vídeos y poquito a poco hice un guión. Cuando lo tenía terminado, vino la parte que tenía que ponerme enfrente del micrófono y empezar a contar ese caso. Un caso terrible de un asesino, ¿no? Pues os digo la verdad que sentí tanto miedo que no me salió ni una palabra. Así que dije, mañana lo hago. Y al día siguiente volví a repetir, mañana lo hago. Y mañana. El miedo a no hacerlo bien me invadió. El terror me atrapó y fui incapaz. Estuve meses. Pero por fin me puse a hablar del caso, de la historia. Y más o menos, pues terminé. Pero para ser sincera, mis primeros episodios que yo he escuchado, me he escuchado a mí misma y he dicho, madre mía, no me veo natural, no sé cómo me va a escuchar la gente, cómo voy a transmitir esto. Y fueron unos días de nervios y un miedo de equivocarme horribles. Yo escuchaba a otros canales, a otras personas que se dedican a hacer historias y yo decía, joder, qué bien lo hacen, ¿no? Y yo quiero hacerlo bien, porque al final vosotros queréis un buen trabajo. El caso es que yo aprendí a no tirar la toalla, a que salga lo que salga, lo importante es que lo hice con ilusión, pese a que el final no fue el resultado que yo quería, pero dije, bueno, supongo que de estos errores aprenderé, porque cada día es un reto, cada día es aprender y aprender, todos los días aprendemos. Así que el objetivo es entregaros relatos fascinantes. Me falta mucho por aprender, lo sé, estoy en ello. Por todo esto, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por vuestra compañía
y por ser parte de esta comunidad, por vuestros mensajes tan bonitos y vuestro apoyo. Gracias por formar parte de esta aventura. Además, hace unas semanas he tenido la suerte de tener una nueva mecenas, Pilar Campillo, así que este episodio te lo dedico a ti. Muchas gracias por tu apoyo. En este nuevo episodio, y después de 14 episodios anteriores dedicados a otros países, ya tocaba una historia más cercana, concretamente Madrid. Hoy hablaré de uno de los casos más famosos que estremeció a la historia criminal de España. Nuestro protagonista de hoy, José María Jarabo. Este nombre resonó fuerte en la historia de aquella España, en el verano de 1958. 4 vidas fueron arrebatadas en un torbellino de locura y codicia. Una joya de brillantes, prestada por su amante, desencadenó un trágico desenlace: la muerte de 4 personas, una de ellas embarazada. En esta historia se entremezcla el lujo, sexo, drogas y la sangre, como si fuera extraída de las páginas más siniestras de una novela negra. ¿Quién era realmente José María Jarabo? ¿Qué oscura personalidad habitaba en su ser, llevándole a cometer crímenes tan atroces? ¿Cuál fue el camino hacia el horror? ¿Y qué fue de las vidas que se truncó en un instante de desenfreno y fatalidad? Ahora sí, comenzamos. Esto es La cara del mal. Hoy vamos a profundizar en el contexto histórico y social en el que se desarrolló este caso que conmocionó a la España franquista. ¿Cómo era la sociedad española en aquellos años? Para entender el caso del Jarabo, tenemos que situarnos en la España de la posguerra, un periodo marcado por la dictadura de Francisco Franco que se había impuesto tras la Guerra Civil durante los años del 36 al 39. Franco gobernaba el país con mano de hierro, reprimiendo cualquier forma de oposición política, social o cultural. El régimen franquista se basaba en los principios del nacional-catolicismo, el fascismo, anticomunismo y contaba con el apoyo de la Iglesia, el ejército y los terratenientes. Franco se autoproclamó caudillo de España por la gracia de Dios y se rodeó de un grupo de ministros fieles conocidos como el Búnker. La política económica del franquismo se caracterizó por su pretensión de que España se basara en sí misma, sin depender del comercio exterior. Esta política fue un fracaso, ya que provocó una grave escasez de productos básicos, una inflación galopante, un estancamiento industrial y una deuda externa insostenible. La situación se agravó por el aislamiento y el boicot internacional que sufrió España, debido a su alienación con las políticas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. España no fue admitida en la ONU hasta 1955, ni en la OTAN hasta 1982. La consecuencia de esta política económica fue una profunda crisis social que afectó especialmente a las clases populares. Los españoles sufrieron hambre, miseria, enfermedades, analfabetismo y migración. El racionamiento de alimentos se mantuvo hasta 1952 y el extraperlo, lo que era el mercado negro, se convirtió en la única forma de conseguir productos de primera necesidad. La vivienda, el transporte, la sanidad y la educación eran precarios e insuficientes. Los españoles emigraron al extranjero y el campo se disparó, buscando mejores oportunidades de trabajo y de vida. La población rural representaba el 50% del total y el sector agrario seguía siendo más importante de la economía. La sociedad española de la posguerra era una sociedad desigual, dividida y sometida.
La desigualdad se manifestaba en la brecha entre ricos y pobres, entre el campo y la ciudad, entre el norte y el sur, entre el interior y la costa. La división se expresaba en la fractura entre vencedores y vencidos, entre franquistas y antifranquistas, entre nacionales y centralistas, entre católicos y laicos. La sumisión se reflejaba en la falta de libertades, derechos y participación de los ciudadanos que debían acatar las normas y los valores impuestos por el régimen, sin cuestionar ni protestar. Este caso supuso un auténtico terremoto social. Sacudió los cimientos de la moral y el orden establecidos por el franquismo. Jarabo era el prototipo del niño bien, educado en el prestigioso Colegio del Pilar, sobrino del presidente del Tribunal Supremo, miembro de la alta sociedad madrileña. Sin embargo, detrás de esa fachada de respetabilidad se escondía un psicópata, un narcisista y un sádico, que llevaba una vida de lujo, vicio y violencia. Le llevó a cometer uno de los crímenes más famosos de la historia de España. Estos crímenes tuvieron una enorme repercusión en la opinión pública y en los medios de comunicación. El caso despertó una gran curiosidad y morbo entre los españoles que seguían con curiosidad todos los detalles del suceso, el juicio y la ejecución. También generó un intenso debate sobre la pena de muerte, la justicia, la violencia, la moral y la sociedad. Vengo yo todas las tardes a merendar al Hotel Ritz y tras el té suelo hacer mil locuras con un galán que está loco por mí. Juntos a bailar salimos. Voy a hablaros de la vida y mente de este personaje singular, el Jarabo. Nació el 28 de abril de 1923 en Madrid. Marcó el inicio de un relato envuelto en luces y sombras. Su nombre real fue José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, rebosante de privilegios por nacer en una familia adinerada y de enorme influencia política. Encontró en sus primeros años un contraste entre el afecto de su madre, Teresa Pérez Morris Cañal, y un autoritario padre, un abogado de gran prestigio, José María Jarabo Guinea. El joven estudió en el renombrado colegio Nuestra Señora del Pilar. Sin embargo, su trayectoria se tejió entre capítulos oscuros, atravesando experiencias que moldearon su perspectiva hacia senderos inesperados y en ocasiones turbios. Fue un joven atractivo, inteligente, carismático, arrogante, caprichoso y rebelde, siempre vestido como un dandy, alto, fornido, dotado de la mejor labia. Parece ser que también tenía un apetito sexual insaciable. Vivía con la pensión que le pasaba a su madre, 7.500 pesetas al mes. Bastante dinero en aquella época. Desde muy pronto mostró una personalidad psicopática, con tendencias violentas y sexuales. A los 17 años le diagnosticaron una esquizofrenia paranoide, que se agravaría con los años debido a que sufrió varios golpes en la cabeza por accidentes de coche, peleas que le causaron varios daños cerebrales. En 1940 su familia se traslada a Puerto Rico, ya que su padre tenía allí negocios. Jarabo allí se casó con una mujer llamada Luz Álvarez, con la que tuvo un hijo al que llamaron José Ronaldo Jarabo. Pero este matrimonio fue un fracaso lleno de malos tratos e infidelidades por parte de él. Jarabo abandonó a su esposa y a su hijo de 8 años. Se marchó a Estados Unidos, donde se dedicó al tráfico de drogas y a la pornografía. Menudo personaje. En 1946 es detenido y llevado a la prisión de Springfield, condenado a 9 años
por montar un laboratorio fotográfico al que llevaba a mujeres para retratarlas en actitudes obscenas. Cuando estas mujeres no le obedecían, las maltrataba físicamente y mentalmente. En 1949 obtuvo la libertad bajo fianza, que rompe el 20 de mayo de 1950 y huye a España mientras queda en busca y captura en Estados Unidos. En 1950 Jarabo, al volver a España, con 10 millones de pesetas, fijaos lo que era aquel dinero en aquella época, se instaló en Madrid, donde llevó una vida de lujo y desenfreno. Se codeó con la alta sociedad, frecuentó los casinos, los cabarets, los prostíbulos y se rodeó de mujeres, alcohol y drogas. Era un seductor nato. Usaba su encanto y su dinero para conseguir todo aquello que quería. Entre sus amantes destacaron actrices, modelos, aristócratas y extranjeras. Fue el rey de la noche. El alterne madrileño era habitual verle en lugares como Zambra, Pasapoga, El Molino Rojo, metido de lleno en el mundo de la prostitución y drogas. En el año 1956, Jarabo vive una tórrida aventura con una joven inglesa, Beryl Martin Jones, ciudadana inglesa, casada con un diplomático, con 2 hijos, que estaba de paso por España. Pero esta mujer no pasaba su mejor época, tenía problemas de dinero, puesto que la pensión mensual que la enviaba su marido no cubría sus gastos. Así que decide, junto a su amante, empeñar una sortija de brillantes para conseguir más dinero. Jarabo elige la tienda de compraventa y empeños Husfer, en la calle Alcalde Sainz de Baranda. Pues ya conocía a los dueños del local, eran Emilio Fernández Díaz y Félix López Robledo. Tan solo le dieron 4.000 pesetas, y estamos hablando de una joya que tenía un valor de 50.000. Aquí, amigos, esta joya sería el detonante de toda esta tragedia. Dos años después de locuras y desenfreno, el verano de 1958, Jarabo estaba completamente arruinado y desesperado. Estamos hablando de que se gastó 10 millones de pesetas en 2 años, en fiestas. Desde luego se lo tuvo que pasar muy bien. Sin dinero, su familia le amenazaba con cortarle el grifo y obligarle a volver a Puerto Rico. Comenzó a empeñar objetos de valor de la casa familiar que tenían por la zona de Arturo Soria, hipotecando la propia vivienda, y también sacaba dinero de sus oscuros negocios. Sus deudas ya eran insostenibles. Esto le llevó a usar diferentes identidades como señor Mendoza, Morris o doctor Balmaseda. Además, su amante Beryl le presionaba para que le devolviese la joya que meses atrás empeñó por una miseria en una casa de préstamos llamada Husfer que os mencioné antes. Jarabo tenía que recuperar la carta donde Beryl le autorizaba a empeñar la sortija. La carta también se debía encontrar en la casa de empeños, pues podía comprometer su reputación. Decidió recuperar la joya a toda costa y la carta escrita por su amante. El 19 de julio se presentó en la casa de empeños. Quería hablar con Emilio. Necesitaba urgentemente la joya. Emilio le atendió diciéndole que para desempeñar la sortija necesitaba un ingreso de 6.000 pesetas. Jarabo respondió que volvería más tarde con el dinero. Por supuesto, no disponía de esa cantidad. Este juerguista desesperado en recuperar esa joya y la carta pensó un plan siniestro. Quizá lo que buscaba con tanta ansia podría estar en la casa de Emilio Fernández, y se dirigió a su domicilio en la calle Lope de Rueda, número 57, ya que se encontraba muy cerca de la casa de empeños.
Una vez allí, logró con habilidad entrar en el portal y esquivar al sereno. Subió a la vivienda y llamó al timbre. Le abrió la puerta a la criada, Paulina Ramos, una joven de 26 años. La joven, al ver a un apuesto señor, tan bien vestido, educado, diciendo que era amigo del señor Fernández, con voz dulce y amable, esa labia que le caracterizaba, ella le dejó pasar sin problema. Puede esperarle en el salón, el señor estará al caer, mientras ella se dirigía a la cocina. Este, viendo una vía libre, se dirigió a la habitación principal buscando la joya. Abrió todos los cajones, pero tampoco encontró nada. Paulina escuchó ruidos y le preguntó que si podía ayudarle. La miró sin piedad, con el rostro lleno de ira. Rápidamente la agarró por el cuello para golpearla fuertemente con una plancha. La chica comenzó a gritar. La apuñaló en el corazón. La joven Paulina muere lentamente mientras este asesino la arrastra a su habitación, simulando una escena sexual, abriéndola las piernas y desgarrándola su sujetador y su ropa interior. Con paciencia y escondido en la oscuridad, esperó a que llegara Emilio Fernández. Emilio llegó a casa sin saber que sería su último día. Fue hacia el baño y escuchó el crujir metálico del gatillo presionado sobre su cabeza. Sin poder ver a su verdugo, un disparo fue directo a su nuca. Aquel pobre señor murió al instante, cayendo en un silencio eterno. La casa, envuelta de sombras, aguardaba la llegada de Amparo Alonso, la esposa de la víctima. Ajena a la tragedia que la esperaba, se encuentra con un señor ya limpio de sus manchas de sangre, bien vestido y muy educado. Este impostor se camufló como un hábil depredador en la penumbra, haciéndose pasar por un falso inspector de Hacienda, explicando a la señora su presencia allí. Sus palabras persuasivas y su labia calculada lograron calmar a la señora, sumergiéndola en una ilusión de un relato convincente hasta que sus preguntas eran obvias. La mujer sorprendida preguntó con curiosidad: ¿pero dónde está mi marido y Paulina, la chica, a estas horas de la noche? Jarabo contestó: se han marchado con otros 2 compañeros supuestos inspectores para resolver una cuestión relacionada con el tráfico de objetos robados. Amparo, desconcertada, quizá porque era de noche, aquella visita y esa situación no le cuadraba. Amparo le observó y por un instante pudo ver el rostro de aquel tipo que cambiaba. Un escalofrío corrió por su espalda. Ella corrió hacia su habitación en un frenesí de angustia. Pero el asesino corrió tras ella hasta el dormitorio y, con arma en mano, sin pensárselo, disparó sin piedad. La bala encontró su blanco en la nuca de la mujer, acabando con su vida y la de su futuro hijo. Aquella mujer cayó sobre su cama. Una muerte doble que dejó un reguero de horror y dolor en aquel hogar. Después de aquella matanza, revolvió la casa al completo. No encontró ni la carta ni el anillo. Eso sí, cogió varias cosas de valor, incluyendo las llaves de la casa de empeños, con la idea de ir al día siguiente para continuar su búsqueda. Quizá os estaréis preguntando por qué nadie escuchó los disparos. Este asesino lo tenía todo controlado. Madrid estaba en fiestas y la ciudad resonaban fuerte los fuegos artificiales. Este limpió las huellas y preparó la escena y los cadáveres de tal forma que dieran la impresión de que entraron a robar con agresión.
La cosa se complicó y todo acabó con 3 crímenes. Incluso se maquilló los labios y los posó en el borde de una copa, como para parecer que hubo alcohol y una pelea por medio, incluso con motivaciones sexuales por cómo dejó el cuerpo de Paulina. Aquella noche durmió en la casa con 3 cadáveres, ya que la puerta del portal estaba cerrada, y al día siguiente por la mañana abandonó la casa del crimen. Ya por la mañana, como si nada, se fue al popular Cine Carretas, un local de sesión continua. Más tarde pasó la tarde descansando en la pensión donde se alojaba, a la espera del lunes para intentar su última jugada, ir a por el otro socio de Emilio, Félix López Robledo. El lunes 21 de julio, Jarabo esperó a Félix en la casa de empeños Husfer. Usó las llaves que robó en la casa de Emilio para colarse en la tienda y allí esperar a su próxima víctima. Félix llegó a la tienda tranquilamente sin saber que allí le espera su muerte. Se quitó su chaqueta sin darle tiempo a nada. Fue tiroteado por 2 tiros en la cabeza, muriendo en el acto. El criminal hace un registro completo sin encontrar lo que busca. Robó varias cosas de valor, se fue de allí, dejando otra escena de sangre y horror. Fue con su traje ensangrentado a la tintorería de su confianza llamada Julcán, donde se inventó una historia para justificar la sangre. Tuvo una pelea con unos norteamericanos donde, por supuesto, haciendo honor a su personalidad, él ganó la paliza. Los empleados ya conocían a este tipo y sus historias de fantasma y le reían sus gracias. También les entregó un maletín para que se lo guardaran. Más tarde volvería por sus cosas. Sin remordimientos, sin un ápice de culpabilidad, se dirigió al bar Chicote y pasó la noche con 2 mujeres que conoció allí. La mujer de Félix llamó a su marido al trabajo horas más tarde y se preocupó de que no contestara, pues a esas horas ya tenía que estar abierto el establecimiento. Preocupada y angustiada, ésta alertó a la policía. Se presentaron en la casa de empeños y una vez dentro los inspectores descubrieron el cadáver de Félix López. Estaba en la trastienda, tenía 2 tiros en la cabeza. De inmediato las sospechas se dirigieron hacia el socio, que no daba señales de vida. Inmediatamente fueron a la vivienda de Emilio, en la calle Lope de Rueda 57. Como nadie abría la puerta, consiguieron rápidamente una orden judicial y un cerrajero les facilitó el acceso. Aquello que se encontraron fue impresionante. Emilio Fernández yacía en el baño con un balazo en la nuca. En el dormitorio estaba su mujer Amparo, reclinada en la cama con otro disparo en la cabeza. En el cuarto del servicio hallaron a la sirvienta, con un cuchillo de cocina clavado en el corazón y una extraña posición, de piernas abiertas y ropa interior rasgada. El comisario Antonio Viqueira, a cargo de esta investigación, observó que no había signos de lucha. Quedaba claro que las víctimas habían sido sorprendidas una tras otra. El robo quedaba descartado, a pesar de que nuestro asesino pensó que lograría ofrecer tal escena. Los policías pensaron que tal vez los socios tendrían algún oscuro negocio, adquirían objetos robados y ejercían de prestamistas, y contaban con ficha policial. Se pensó en un posible ajuste de cuentas. La noticia del suceso se extendió por Madrid como un reguero de pólvora. Causó un gran impacto, sobre todo porque se había producido en una de las zonas más distinguidas de la capital. Numerosos ciudadanos acudieron hasta la tienda de empeños para saciar su morbosa curiosidad. La autoridad decidió que tal brutal caso fuera solucionado cuanto antes. Al frente del operativo investigador se puso Antonio Viqueira Hinojosa. Fue el mejor policía criminalista que ha tenido este país, pues había esclarecido con rapidez varios de los principales casos de aquella época. Dedujo que a causa de la gran cantidad de sangre derramada, el asesino tuvo que mancharse el traje.
De inmediato ordenó a su equipo una batida por todas las tintorerías de Madrid. Durante días, los policías se presentaron en las tintorerías, llamaron por teléfono, hasta que un día se recibió la llamada telefónica del propietario de una de ellas, Julcan, ubicada en la calle Orense número 49. Decía que un cliente habitual había dejado un traje para limpiar lleno de sangre y un maletín. La policía se personó en la tintorería, forzó la cerradura del maletín y encontró un par de plumas estilográficas, un reloj de oro, 2 cámaras fotográficas, una radio de bolsillo y todo tipo de objetos con los que los asesinados solían negociar habitualmente. El dueño del establecimiento, de la tintorería, Julián García, explicó que se trataba de un hombre de constitución fuerte y que acudía con frecuencia, y que les había contado una historia de por qué tenía el traje lleno de sangre, diciendo que había sido porque se había peleado con otros tipos. Así que a la policía tan solo le quedaba esperar. Al día siguiente, Jarabo se presentó por su ropa y por su maletín. No sabía que allí le esperaba su fin. Le detuvieron. No puso resistencia. En comisaría supieron que el asesino era José María Jarabo, perteneciente a la alta sociedad madrileña y emparentado con altos miembros de la judicatura. Imaginar una comisaría con un escenario surrealista, que más que un lugar de justicia, parece un bar clandestino donde los secretos se sirven en copas. Rodeado de policías que parecían estar en un bar soportando al plasta del grupo, sí, es nuestro asesino de hoy, al que le ríen sus historias, y soportándole a este tipo cruel que se jactaba de sus vivencias llenas de grandeza. Jarabo no solo se enfrentaba a las preguntas del inspector Viqueira, sino también disfrutaba de una cena digna de gourmet y saboreando un whisky que más de uno envidiaría. Pidió morfina para sus dolores. Un toque de surrealismo en medio de la seriedad policial, como si estuviéramos en una película con giros inesperados. Le trataron como un rey, un dandy como él a sí mismo se describía. Pero necesitaban su confesión. Cuando comenzó a hablar, aquello parecía una melodía macabra. El inspector Viqueira, hábil negociador de la verdad, cedió a los caprichos de Jarabo para poder cerrar el caso y hacer justicia a las víctimas. Los expertos forenses que examinaron a José María Jarabo le diagnosticaron un perfil de las peores perturbaciones mentales: psicopatía, esquizofrenia paranoide, narcisista y sadismo. He querido documentarme de todo lo que tenía este hombre. La psicopatía es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por la falta de empatía, remordimiento, culpa y afecto hacia los demás. Los psicópatas son manipuladores, mentirosos, egocéntricos y antisociales. No sienten miedo ni ansiedad y son incapaces de aprender de sus errores. El Jarabo mostró muchos de estos rasgos, como su indiferencia ante el sufrimiento de sus víctimas, su seducción de las mujeres, su desprecio por las normas y su ausencia de arrepentimiento. La esquizofrenia paranoide se caracteriza por la presencia de delirios y alucinaciones, especialmente de tipo persecutorio. Las víctimas creen en una conspiración, que son observadas, amenazadas o dañadas por fuerzas o personas malignas. El Jarabo fue diagnosticado de esta enfermedad cuando tenía 17 años, que se agravó con el consumo de drogas y alcohol. Tenía delirios de grandeza, se creía superior a los demás, que podía hacer lo que quisiera. También era muy celoso, siempre pensaba que sus amantes le engañaban. El narcisismo es un trastorno de personalidad que se caracteriza por una exagerada autoestima,
una necesidad de admiración y una falta de consideración hacia los demás. Los narcisistas se creen especiales, únicos y superiores. Esperan que los demás les reconozcan y le traten de una forma privilegiada. El Jarabo era un narcisista que se vanagloriaba en su belleza, su inteligencia, su dinero. Se creía con derecho a todo. No toleraba la frustración ni la crítica. Se sentía ofendido y humillado cuando no conseguía lo que quería. Entonces su reacción era la agresividad, vengarse. El sadismo es un trastorno de personalidad que se caracteriza por el placer de infligir dolor, sufrimiento u humillación a los demás. Los sádicos disfrutan con el poder, el control, la dominación. No tienen compasión ni respeto por sus víctimas. Este era un sádico que se excitaba con la violencia y la sangre. Le gustaba torturar, violar, matar a sus víctimas y luego se jactaba de sus crímenes. No tenía ningún escrúpulo ni moral y se consideraba un artista del mal. El 29 de enero de 1959, el juicio se celebró en el Palacio de Justicia de Madrid. La sala se llenó de famosos y conocidos, artistas como Sara Montiel, toreros, esposas de altos funcionarios, muchos curiosos, dado el morbo que este caso causó, el más importante de la década, y por supuesto, los familiares de las víctimas. Los ciudadanos de Madrid hacían cola días antes para poder ver a este asesino. Incluso algunas mujeres le esperaban impacientes para verle aunque fuese unos minutos. Suspiraban por este dandy, por su atractivo, ese carisma que le caracterizaba. Sus abogados fueron Antonio Ferrer Sama y Cesario Pérez. Durante los 5 días que duró el juicio del acusado, cada día estrenó trajes muy elegantes, como si fuera cualquier fiesta. El fiscal y acusadores calificaron los hechos como 4 delitos de robo con homicidio, 2 de tendencia ilícita de armas de fuego y falsificación de documentos de identidad. En relación con las muertes de Emilio Fernández Díez y las 2 mujeres, se evaluaron los agravantes de alevosía, premeditación y nocturnidad, al igual que en el caso de Félix López Robledo, premeditación y alevosía. El abogado defensor de la sirvienta Paulina Ramos también consideró la posibilidad de un delito de profanación de cadáveres. El tribunal le condenó a 4 penas de muerte, inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, indemnizaciones de 200.000 pesetas para cada uno de los herederos de las víctimas y el pago de las costas procesales, así como otras penas menores. Su ejecución se llevaría a cabo el 4 de julio de 1959 mediante el garrote vil. Este instrumento consistía en una silla donde se sienta el condenado, rodeaban su cuello con un collar de hierro que por medio de un tornillo con una bola al final retrocedía hasta romperle el cuello, mediante una manivela. Pero cuando no se hacía de modo correcto provocaba el estrangulamiento, con lo que la agonía se alargaba terriblemente. En teoría, se trata de un método rápido y eficaz, pero en la práctica causa atroces sufrimientos. El garrote vil quedó sin uso y fue guardado en algún lugar de los sótanos de Palacio de Justicia, al ser abolida la pena de muerte por la Constitución en 1978. El día de su ejecución, a las 6 de la mañana del 4 de julio, José María Jarabo fue conducido al patio de la cárcel de Carabanchel, donde le esperaba su verdugo, Antonio López Sierra. Este hombre estaba débil físicamente, iba bebido y no acertaba a rematar su labor. Por lo visto era costumbre hacer tomar unas copas a estos hombres antes de ejecutar al condenado para que a última hora no se echaran para atrás y pudieran cumplir debidamente su cometido. Este curioso dato no puedo asegurar si es cierto.
vestido impecable, tranquilo, casi impasible, con la misma frialdad y orgullo que le habían caracterizado de siempre, acudió a su cita con la muerte. Antes de sentarse en el garrote vil, se arrodilló y dijo sus últimas palabras: que Dios me perdone y que España me perdone. Al tener el cuello fuerte, este tardó en morir asfixiado 20 minutos. Su constitución rocosa y de pescuezo fuerte tardó unos 20 minutos en morir. José María Jarabo murió con 36 años, un 4 de julio de 1959. Y para terminar, no puedo dejar pasar el episodio de La huella del crimen del año 1985, basado en el personaje de hoy. Esta serie se sumerge en los casos más inquietantes de la crónica negra española. La serie contó con la participación de destacados directores e intérpretes del cine español, consolidándose como un referente en la representación de historias impactantes y misteriosas basadas en la realidad del crimen en España, destacando la magnífica interpretación de Sancho Gracia como el Jarabo. Sus episodios, auténticas joyas de la actuación, están disponibles en YouTube. He visto varios episodios y debo decir que la representación de Sancho Gracia es simplemente magistral. Su actuación te transporta de manera impresionante a la misma esencia del enigmático Jarabo, logrando hacerlo casi real ante nuestros ojos y emociones. A continuación, os dejo un resumen sobre el episodio con los comentarios de Eugenio Suárez, Pedro Costa y, cómo no, el magnífico protagonista Sancho Gracia. Jarabo era una especie de chulo madrileño, de señorito madrileño, pero no era... Además, yo tengo la impresión, y cualquiera que conozca esto, no era un criminal. Jarabo era un viva la Virgen, en aquel tiempo, pues al parecer ya le daba toques de cocaína, y era hombre de watts, de locales de noche, de mujeres. Que Jarabo, de alguna manera, es decir, es uno de los grandes nombres, ¿no? Quizá el que más ha sonado siempre como uno de los grandes asesinos de la historia, que realmente no lo es. O sea, es un hombre que mató en un fin de semana y por unos motivos muy concretos, pero que no había matado antes y probablemente nunca hubiera matado después, ¿no? Era un tema muy concreto que él tenía que resolver y lo resolvió de esta forma. Era de una familia muy conocida, una familia de magistrados. En aquellos momentos, cuando comete estos crímenes, un tío suyo era el presidente del Tribunal Supremo, que era el señor Ruiz Jarabo. Y hay todavía, se han dedicado mucho a esa familia a la justicia. Y por lo visto, era la otra cara de la familia. O sea, era el justiciable. Yo tenía bastante información de Jarabo porque me gusta leer. Pero no solamente eso, que si aparte de eso, yo tengo un amigo mío que todavía en un momento de su vida fue presidente de la Audiencia Nacional, que estuvo en el juicio. Y entonces me había contado bastantes cosas de Jarabo hablando con él. Pero evidentemente fue cuando me llamó Juan Antonio Bardem para hacer este papel, fue cuando realmente empecé a estudiar un poco más lo que era este personaje. Estudió en un colegio importante desde cierto punto de vista social, en Madrid, donde yo también estudié el bachillerato, pero eso no quiere decir nada. Y en todo caso iba unos cuantos cursos después que yo no llegué a conocerlo. Estos nombres que voy a leer son los elegidos entre los alumnos de tercero y cuarto curso para representar a nuestro colegio. Hay un momento que habla de la película que Bardem era hijo de cómicos, pero vamos, los actores, sus padres, querían darle una buena educación, no querían que se dedicara a esto. De hecho, se hizo ingeniero agrónomo y lo llegaron a estudiar al Colegio del Pilar, ¿no? Donde estudiaba pues el no va más de toda la burguesía madrileña, ¿no? Que salieron los ministros de Alfonso XIII, de Franco, del PSOE, todos han salido del Pilar, ¿no? En cuanto a lo del Jarabo, como una cosa puramente que me afecta a mí solo, pero yo recuerdo que estaba tan agradecido como editor,
estaba horripilado naturalmente por los crímenes que había cometido. Además, tuvo la torpeza de matar a una criada, con lo mal que ya empezaba a estar el servicio entonces, pues encima mata a una criada, pues eso se granjeó la enemistad de los jueces y sus esposas y de la población en general. Pero en fin, había sido tal éxito, había sido realmente el bautismo de gloria de un periódico que había nacido 6 años antes. Solo tenía 6 años de vida el caso. Sobre él había toda una leyenda, o sea, había esta historia, primero el que la gente no estaba acostumbrada entonces de que hubiera 4 muertos, ¿no? Por ejemplo, es curioso el fundador del caso que contaba cómo la censura, ya cuando autorizó que se hablara, que hubiera una revista de crímenes, les decía, bueno, pero 1 por semana, no más, porque si ponían más de 1 por semana era dar una mala imagen del país. Entonces daban un crimen español solo, el resto tenían que hablar de cosas del extranjero y tal. Dice, claro, cuando aquella semana hubo 4, dice, fue una maravilla, se batieron todos los récords del mundo, porque aparecía con 4 crímenes en la primera página del caso, ¿no? Aquello subió la tirada del periódico El Caso a los límites que no se habían alcanzado todavía hasta aquel momento en toda la prensa española. Tiramos, me parece que fueron cerca de los 400.000 ejemplares, que era muchísimo, no era ni de sueños, ni soñando se podía esperar tener unas tiradas semejantes. Como individuo era que, bueno, sí era un gran drogadicto, ¿no? No solamente era drogadicto en el sentido de que le daba la cocaína, sino que le daba la morfina, o sea, le daba lo que era la drogadura. Y la drogadura, evidentemente, pues a veces no, muchísimas veces, hace que cometas cierto tipo de actos que una persona, llamémosle, que no es drogadicta, una persona que no tiene, llamémosle, el vicio, el síndrome, o como queramos llamarle, de tener que meterse droga todos los días, pues a lo mejor no comete unos actos así. Él se sintió acorralado un poco también. Él presumía mucho de ser y lo digo yo en algún momento, de ser un caballero español, y era un poquito una honra ser como él era. Esa fue, yo creo, una de las razones que evidentemente le llevaron a cometer el crimen. Después sorprendió el que fuera un tío de muy buena familia, el que su tío carnal, vamos, en aquellos momentos era presidente de una sala del Tribunal Supremo. Entonces sorprendió el atractivo de él, porque entonces él durante toda la vida, pues durante toda su vida famosa, este año y pico como criminal, lo que tiene es un encanto, la actitud esta de él, caballerosidad, esta gracia que tiene, a la gente le encanta, manifestaba un atractivo enorme, ¿no? Recuerdo, lo cuentan también la cantidad de mujeres que fueron a ver el juicio, ¿no? Para ver a Jarabo de cerca, ¿no? Era un mito Jarabo, ¿no? Le dieron garrotes y lo que pasa, era un hombre muy fuerte, muy corpulento y tenía cuello corto y muy ancho. Y claro, no se fabrican garrotes a la medida. O sea, el desdichado pues se mataba muy poco. Las orgías de sangre se duraron relativamente poco. Después se pasaban años que apenas mataban a nadie. Y a este hombre, cuando el verdugo, que era un funcionario de justicia también retratado en la película de Berlanga, que es una delicia, el verdugo, pues probablemente no se lo acondicionó bien, y eso sí lo oí. Desde luego no lo sé, no lo vi, yo no estuve en la ejecución, pero dijeron eso, que tardaron en matarle porque no le iba bien, no era de su número el garrote. Decían que era mucho más rápido que cualquiera porque les ejecuta a un ser humano al mismo tiempo por estrangulación, asfixia, y además creo que tiene una púa que les da la puntilla, digamos así, en el bulbo raquídeo. Aquí, amigos, me despido y termino con el caso de hoy. Como siempre, gracias por estar ahí. Si te gustó el episodio, no olvides darle al me gusta, compartirlo con tus amigos, familiares y dejar un comentario. Recuerda también que si te encanta La cara del mal, también tienes la opción de apoyarme. Os espero
en el próximo episodio de La cara del mal.